que, que si yo quería participar en una prueba de usabilidad. en- y me explicaron de que era de un tema inmobiliario. Entonces me preguntaron, fíjense que lo único que me preguntaron fue el rango de mi sueldo. ¿Ya? No me preguntaron si yo tenía casa o no tenía casa, si quería comprar casa o no quería comprar casa, si estaba endeudado o no estaba endeudado, si quería vivir debajo de un puente o quería vivir en la casa de mis papás para siempre. No preguntaron nada que tuviera que ver con lo, vamos a decirlo así, inmobiliario, con el mercado de la vivienda, digamos. Solo me preguntaron el rango de mi sueldo. Y con eso decidieron sí. Y dijeron, y tú, me preguntaron, porque me sacaron de la base del banco del cual yo era cliente, ¿ya? Y entonces yo esperé que me preguntaran en qué trabaja, a ver si así me descartaban, y conté en qué trabajaba cuando me preguntaron eso. Me dijeron, ya no habría problema. Le pregunté el nombre a la persona no era UX, ya era simplemente una persona que llamaba de un área administrativa. Entonces yo dije, seguro mandaron a llamar a alguien que tenía acceso a la base o no les dieron acceso a la base, lo cual está mal. Uno mismo tiene que reclutar. Si tú no reclutas es un problema. Hay casos muy puntuales en que yo les diría que pueden permitir ustedes que seleccione o que reclute, basado en un perfil en que ya estemos de acuerdo, el cliente. Cuando son clientes muy especiales. ¿Ya? Si una empresa, como hablábamos del caso de ayer, es una empresa B2B, o sea, una empresa que vende servicios a empresas, ellos tienen claro cuáles son sus clientes y ahí no hay mayor problema. Ellos tienen los contactos y que ellos los agenden, ¿ya? Pero para este caso, solo fijarnos en cuánto gana la persona no nos dice mucho, porque otra persona podría haber estado ganando lo mismo que yo y podría no haber querido comprar vivienda en el corto plazo, o podría haber estado tan endeudada que en realidad no podría. Entonces, solo se fijaron en algo que es una cosa de muchas en que se debieron haber fijado para reclutar. Y cuando conté lo que yo hacía, la señorita que llamaba me dijo, no, no hay problema. Si es profesional, mejor. O sea, se fijaron en que era profesional, porque en su mente deben haber hecho la mecánica profesional, que gane tanto, que viva en tal lugar. O sea, hicieron lo clásico del marketing, eso demográfico, ¿no? De que sea profesional, que viva en tal o cual barrio, que tenga tal ingreso, pero eso no habla nada de mi interés en buscar departamento. ¿Estoy buscando o no estoy buscando departamento? ¿Quiero vivir en qué? Nada, nada, no preguntaron nada de eso. Y listo, me agendaron, la prueba fue presencial, fueron Eh, me ofrecieron ir a las oficinas del banco que quedan ay, al fondo, lejísimos. Eso sí, yo les dije que no podía, que si podía ser en otro lugar. Yo sé que el banco tiene oficinas por acá cerca. Entonces, pero al final la persona que hacía las pruebas vivía cerca mío y parece que una de esas personas dijo mejor o en un café o en tu casa ya y fueron a mi casa de ese entonces. Y llegan, me hacen la prueba, la persona me reconoció, no es que yo sea famoso, sino que antes habíamos trabajado en otro lugar juntos. Esa persona ahora se había convertido en UX y esa persona años atrás había sido diseñadora gráfica, ¿ya? Entonces me reconoció, me saludó, hola amiga, ¿cómo estás? Ahora estoy trabajando en UX, me dijo. Ah, ok. Y la prueba, ¿qué me preguntaron en la prueba? ¿De qué se trató la prueba? Y dije, a ver qué tarea me van a dar. ¿Qué tarea me dieron? Ninguna. Primera pregunta, me mostraron en un teléfono, ¿ya? Una landing para buscar departamentos en base a ciertos criterios que uno podía definir ahí, pero si no podías navegar así nomás. No sé para qué estaban los criterios si yo podía navegar igual. Y me preguntaron, a ver, ¿qué creen que me preguntaron? A ver, ¿quién adivina qué me preguntaron? ¿Cuál fue la primera pregunta después de que me pasaron esa landing? ¿Y te gusta o no te gustas? Gana premio. Has ganado Ah, ¿en premio. serio? Me preguntaron No eso. puede ser.
Sí puede ser, sí puede ser. Me preguntaron, ¿te gusta o no te gusta? Yo ahí fue cuando me empezaron a dar náuseas, me quería tirar por la ventana y dije, falta que ahora me pregunten lo que me preguntaron a continuación. ¿Qué fue lo siguiente que me preguntaron? ¿Quién se atreve a adivinar qué fue lo que me preguntaron después de eso? Que yo ya no me quería tirar por la ventana, la quería tirar a la diseñadora. ¿Cuál fue la siguiente pregunta? No corren ningún riesgo, no corren ningún peligro, por favor, láncense, láncense, si esto es para reír y llorar al mismo tiempo. No sé si es esa, pero tal vez el por qué te gusta esto. Si uno dice, ¿no? ¿Cuál te gusta más? O si te gusta o no te guste, ¿por qué? Tal vez el por qué, No, no sé. esa vino más adelante cuando la prueba se transformó en cualquier cosa. Bueno, ya era cualquier cosa, pero la segunda pregunta que me hicieron fue eh, si había algún elemento que yo cambiaría de lugar. ¿Ya? Ya. Entonces yo ahí ya descubrí que esa chica no sabía hacer pruebas de usabilidad, no sabía diseñarlas, no sabía ejecutarlas, porque para esto, al comienzo, nunca me dijo, hola Miguel, estoy trabajando para tal institución, voy a hacerte una prueba de usabilidad que consiste en hacer esto, 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 esto. Te pido tu consentimiento para grabar. Al terminar te puedo responder algunas preguntas. Hay preguntas que te pueden surgir durante la prueba que no te voy a poder responder por el mismo fin que tiene la prueba. No hay respuestas correctas ni incorrectas. O sea, todo lo que uno debe hacer antes de la primera tarea que le va a indicar al usuario, nada, nada. Entonces ahí yo ya me di cuenta que la chica no sabía cómo hacer una prueba, cómo diseñarla, cómo ejecutarla. Ya cuando me pasó el teléfono y me dijo, escrolea, y después me dijo, eh, dime si te gusta o no, y después me preguntó dónde movería un elemento. Y ahí yo le dije que no estaba seguro, que aquí sí que es algo que he conversado con algunos colegas y en realidad uno tiene que, ante situaciones así, por eso nunca más pienso ser sujeto de prueba, eh, uno tiene que tratar de ser neutral. Yo no me iba a poner a corregir su trabajo, esa es una cosa. O sea, si algún día son sujetos de prueba o participan en una investigación por algo, si hay algo que no tienen que hacer es corregir el trabajo del otro, porque si el trabajo del otro está mal, lo peor que pueden hacer ustedes es tratar de corregirlo. Ustedes me dirán, pero no, Miguel, pero si al final voy a estar ayudándolo, porque si no esto va a estar mal. Pero es que no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de la otra persona, ¿ya? Y si ustedes hicieran eso, van a alterar los resultados de la prueba. Entonces, ante la pregunta de si me gusta o no, yo dije que no. ¿Por qué? Porque habían demasiados filtros. Yo le dije, hay demasiado filtro. Quiero primero ver las opciones de propiedades y después veré por qué filtro, pero la landing partía con filtros. O sea, me obligaban a filtrar antes, pero si scrolleabas, te saltabas eso. Entonces, entonces, fue bien terrible porque yo ya me daba cuenta que todo estaba mal y la siguiente pregunta fue, ahí vinieron los por qué, ¿no? Que decía Olga, si me preguntaban por qué. Claro, después de que dije que en realidad no tenía muy claro qué cambiaría, pero que yo preferiría ver primero las propiedades y después filtrar y no filtrar antes porque si no hay nada que me interese, ¿para qué voy a filtrar? Me voy, ¿ya? Porque yo le dije, mira, si yo buscara en tal barrio y no hay, ¿para qué voy a filtrar? Porque yo no sé al entrar si hay en todos los barrios o en algunos. Entonces, eh, ahí la chica quedó así como, porque claro, o sea, si me dices que tienes propiedades en alquiler o a la venta en todo Lima, ya, si hubiera un texto arriba que dice eso, yo diría, ah, ya, entonces puedes encontrar en cualquier parte. Pero si solo me dices que tienes en tres barrios y a mí no me interesa ninguno de esos porque la razón que sea, entonces esa web no es para mí, ese servicio no es para mí. Y efectivamente esa web solo tenía en algunos barrios, no en todos. ¿Ya?
Entonces, después me preguntó por qué no cambiaría los elementos o por qué, y ahí me hizo algunos porqués, pero nunca, y eso es lo que quiero que se lleven, ¿ya? Nunca nunca me dio una tarea. Las pruebas son acerca de tareas. O sea, y tiene que haber un escenario en el cual yo, por ejemplo, me quiero comprar un departamento en Barranco porque quiero vivir en Barranco, porque me gusta, no sé, el mercado de la plaza, que está lleno de bares, el arte, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Pero si no es así, no hay cómo yo puedo ingresar, yo no puedo entrar en este escenario de esta persona que está buscando departamento en Barranco. Y eso es porque esto está mal diseñado desde que se definió el perfil. Porque fíjense, recuerden, ¿qué me preguntaron cuando me llamaron? El rango de sueldo, ¿no? Y dónde vivía. Pero no me preguntaron si estaba buscando o no departamento para comprar, no me preguntaron dónde, ni me preguntaron por qué, ¿no? Que son las cosas con las cuales tú podrías armar un perfil. O sea, si voy a tener una landing para un barrio específico, ¿ya? Tengo que buscar personas que les interese ese barrio, porque si voy a hacerle la prueba a personas que no les interesa el barrio, les va a dar lo mismo todo. Entonces, todo mal con esa prueba. Y otra cosa que quiero dejarles de reflexión, que ayer creo que se les insinuó un poco, es que lamentablemente, lo que hablábamos ayer, termina ocurriendo que los que no saben que no saben no se dan cuenta, no tienen cómo darse cuenta, ¿ya? Eh, La persona terminó la prueba, ¿ya? Y al terminar la prueba sacó otro teléfono, ¿ya? Sacó un segundo teléfono y ahí ya esto no era una prueba de usabilidad, aunque nunca lo fue, sino que me puso los dos teléfonos así y me dijo, a ver, Miguel, compara, ¿cuál de las dos te gusta más? Y yo, "Ah, madre, termina, por favor." O sea, como si fuera un A/B testing en vivo, que tampoco son así los A/B testing, porque el A/B testing no funciona así, pues, ¿ya? Entonces, ahí yo ya le dije cualquiera para terminar y por favor terminar con ese suplicio. Y lo terrible es que esto era para un banco, les digo, no para un banco pequeño, ya para un banco muy grande de acá, en que hay muchos UX, hay área de research. Entonces ustedes se dirán, pero ¿y cómo pasa eso que alguien no sabe hacer? ¿Cómo contratan a alguien que no sabe hacer una prueba? Primera pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo mandan a alguien que no sabe hacer una prueba a hacer una prueba? Claramente el cómo seleccionan contratar perfiles tiene problemas ahí, porque si entra una persona que no sabe hacer pruebas y la dejan hacer pruebas, es porque hay alguien más, probablemente arriba, que tampoco lo sabe y por eso no logra darse cuenta, ¿no? Porque si no, ¿cómo pasaría? Si yo le estoy por ejemplo, si yo estoy entrevistando, la semana pasada estaba entrevistando UI para el equipo, necesitaba UI, le pregunté en un momento que me habló que había hecho una prueba de algo y le pregunté, ¿y qué hiciste en la prueba? Ya, y me dijo que había dado una tarea, que había dado una tarea que se trataba de identificar, no recuerdo qué, era para encontrar contenido acerca de temas de discriminación, ya, que eso estaba en un lugar. Entonces, dio una tarea. Quizás no la dio de la manera perfecta, porque la persona era junior, pero dio una tarea. No le preguntó a la persona si le gustaba o no le gustaba, si cambiaría un elemento y para dónde, ¿ya? Entonces, esa persona que seleccioné la semana pasada tiene criterios, ¿no? No tiene todavía mucha experiencia, pero tiene criterios. Sabe la diferencia entre una prueba de usabilidad y algo que no es una prueba de usabilidad, que no se trata de gustos, que no se trata de qué me gustan y dónde pondría yo las cosas, ¿ya? Entonces, claramente lo que a mí me dejó eso y que después he corroborado con muchos otros casos, lamentablemente, es que ahí no filtran bien a las personas. Y eso es algo que viene de arriba, porque el que está seleccionando tiene que saber cómo se hacen las pruebas y tiene que lograr identificar en el proceso de selección que la persona sabe.
Y lamentablemente, y aquí viene lo otro que les dije ayer, que les estaba diciendo hace un rato, ayer cuando Olga me presentó, mencionó que yo tengo la certificación de Nielsen, ¿no? De Nielsen Norman Group, saqué hace como 8 años atrás, hace mucho tiempo. Y cuando yo saqué la certificación, era en persona, creo que ahora hacen unas cosas virtuales, ¿ya? Tuve que viajar a Estados Unidos, irme a la ruina y todo eso, ¿ya? Y, y como que tienes clases, ¿ya? Durante todo el día, así era en ese entonces, no sé cómo será ahora, ¿ya? Por una semana. Todo el día tienes clases, estás en uno, tienes que ir a un hotel, tienes clase como todo el día, y al final tienes que dar una prueba para la certificación, ¿ya? La prueba es en línea, tienes máximo mm, 2 intentos y muchas personas de esta institución, de este banco del que me hicieron la prueba a mí, también iban allá a certificarse. Muchas personas certificadas, y yo he sabido que siguen haciendo pruebas de usabilidad así. ¿Qué significa eso? Que la certificación de Nielsen no sirve para nada. ¿Por qué? Porque están certificando gente que no sabe hacer una prueba de usabilidad. Entonces, ¿qué es la certificación de Nielsen? Un negocio, nada más. Pero certificación en experiencia de usuario no es. Y aquí es donde las voy a dejar deprimidas o no sé, pero en ese entonces, cuando yo termino las clases, eh, cu- mm, se creó un grupo crearon grupos en WhatsApp y después me agregaron a uno. Y yo lo encontré lo más curioso. ¿Y para qué quieren crear un grupo de WhatsApp? Porque había como máximo 15 días para hacer la prueba en línea para que te den el certificado. ¿Ya? Tenías un plazo que era corto. Si no, tenías que pagar. O sea, como que tenías como 15 días para hacerla de plazo una vez que terminaban las clases y estaba incluida dentro de. Si la hacías después de esos 15 días, tenías que pagar y era carísimo. ¿Ya? Negocio. Y adivinen qué, pues, los grupos de WhatsApp se organizaban, ¿saben para qué? Para hacer las pruebas. ¿Qué hacía la gente? La gente, tenías 2 intentos para hacer las pruebas y solo iban a guardar el mayor tu puntaje. Y ponte tú que aprobabas si tenías más de, creo que 80%, algo así, no me acuerdo. ¿Ya? Eran muchas preguntas. Las preguntas eran con alternativas, ¿ya? Eran muchas preguntas. No sé, 50 preguntas. Era demasiado. Yo encontré que era demasiado. Y hoy día veo que no tiene sentido. Por esto que les cuento, que he descubierto que hay miles de personas que no saben hacer pruebas de usabilidad y que tienen el bendito certificado de Nielsen. Y porque además yo descubrí en esa época que había grupos en WhatsApp en que la gente lo que hacía, entraban hasta cierto lugar de la prueba para sacar las preguntas y las personas respondían y el que acertaba decía, ya, la número tanto es la que dice esto, ¿ya? Entonces, ojo que ustedes dirán, pero ¿qué tipo de personas hacían eso? Aquí viene lo más curioso. La mayoría de las personas que estaban en el grupo que yo estuve eran gringos. Habían pocos latinos. Había una argentina, había un uruguayo, habían 2 mexicanas y yo. Y las otras como 30 y tantas personas eran gringos varios, ¿ya? Entonces tampoco es que nos vayamos a acusar a nosotros los latinos, "No, que los latinos son tramposos, son trampas". No, esto nació de los gringos. No, ningún latino dijo, hagamos un grupo para hacer trampa. No, ¿ya? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque los procesos de selección tienen cosas absurdas y perversas como que te exijan tener una certificación. Certificaciones lamentablemente no aseguran nada, como les estoy demostrando con esta historia. Yo, como les dije ayer, encantado se la devolvería a Nielsen si me devuelve la plata, que bien caro me salió la cosa. Y y no tienen sentido. O sea, si un trabajo está exigiendo eso, no, no es correcto. No, no es correcto, no asegura nada. O sea, es exigir por exigir. Es como que te digan que tienes el título de lo que sea porque lo tienes, porque no asegura que sepas UX. ¿Ya?
Porque imagínense, con Nielsen se hacían grupos para aprobar las pruebas, para sacar las respuestas correctas. Y la prueba de Nielsen nunca, en ningún momento, eh, te hacía preguntas acerca de cómo hacer pruebas. Te hacían otras preguntas, ¿ya? Todo estaba lleno de preguntas como capciosas y como malintencionadas como para que te equivoques. Entonces, no eran como preguntas para medir tu conocimiento, eran preguntas para ver si te equivocabas, que eso también me pareció perverso, porque eso está mal, porque al final se hacían preguntas que la respuesta podía estar en una alternativa, en otra, o no. Entonces, eso no. O sea, si alguien me dice que hay una certificación de cualquier otra empresa u organización en que parte de la certificación incluye que tú diseñes una prueba y la ejecutes y evalúen que lo haces bien, ah, ya, ahí sí yo diría, eso está bien. Pero lo de Nielsen no, lo de Nielsen es un negocio, lamentablemente. Y yo pensaba que no, porque yo viajé con toda mi ilusión y regresé bien desilusionado, les diré. Y en la ruina, porque quedé en la ruina después de eso. Entonces, eh, para ir ya terminando con mi historia de Nielsen y de las pruebas, hay muchas preguntas que hacer durante el proceso de selección cuando estamos postulando un trabajo, ¿ya? Ahí estuvimos conversando algunas, ustedes mencionaron otras. Hay muchas preguntas que hacer para que sepamos a dónde vamos a llegar y evitarnos un dolor a nosotros mismos. Hay muchas preguntas que hacer para saber las condiciones en que vamos a trabajar, ¿ya? Y que efectivamente las condiciones van a ser favorables a nosotros, porque en la historia que les presenté, que es real, que le pasó a una persona que me la confesó la historia, ¿ya? La persona no esperaba que no la renovaran por hacer lo correcto. La persona trató de hacer lo correcto. Si ustedes se dan cuenta, la persona trató de hacer lo correcto. Trató de buscar usuarios, trató de hacer una prueba de usabilidad. Pero el gerente dijo, no, pregúntale si les gusta o no, que no es lo correcto, ¿no? Entonces, fíjense, la persona trató de hacer lo correcto, la persona no estaba mal. Por eso la persona cuando me contó la historia estaba destruida, ¿no? Y entonces tenemos que hacer preguntas, igual como lo conversábamos ayer con la otra historia, para identificar estas malas prácticas. Y estas malas prácticas a veces las podemos identificar desde el proceso de selección. Estando adentro pueden ser muy tarde, si no, acuérdense la historia que les leí, si no, acuérdense de mi historia, ¿ya? Y también probablemente hayan escuchado otras por ahí. Desde el proceso de selección a un trabajo, cuando estamos postulando, tenemos que hacer preguntas para identificar problemas en el proceso de diseño de experiencia de usuario y de investigación en el producto, servicio o empresa a la que vayamos a ingresar. Porque si no las hacemos, corremos el riesgo de entrar y sufrir, entrar y tratar de hacer lo correcto y que no nos lo permitan, que al final nos terminamos yendo o nos botan o muchas cosas que pueden pasar, pero ninguna buena para nosotros, lamentablemente. Entonces, desde el proceso de selección, desde la entrevista en adelante, tenemos que ir haciendo preguntas para identificar cómo trabaja la empresa, cómo es su proceso de UX, cómo es su proceso de research, ¿ya? Porque ahí vamos a identificar si hacen las cosas bien o no. Si hacen las cosas bien, avancemos. Si nos dicen que hacen las cosas bien, pero tenemos ciertas dudas, pidamos ciertas garantías. Si nos dicen que no hay nadie, pidamos las garantías. Y si ya no se cumplen, ya sabemos que ese lugar no es para nosotros. Porque la persona me decía que le dolía por un lado que lo hayan despedido al mes, ¿ya? Pero al final lo que le dolía es justo esto que yo les comento. Es que él no hizo nada malo. Él estaba tratando de hacer las cosas como debe ser. Y esa injusticia le parecía que era más dolorosa que lo hayan despedido en sí. Porque a veces en los periodos de prueba de los contratos, por distintas razones, a veces las personas puede que no funcionen por distintas razones, ¿ya? Pero que no te,
que no logres terminar el periodo de prueba porque estás haciendo las cosas de forma correcta y no quieren que hagas las cosas de esa forma, eso ya es porque la empresa está mal, ¿no? Entonces, eh, identificar los problemas y los errores que se cometen en los procesos de investigación desde el proceso de selección es crítico para que no suframos, por eso les conté además mis historias, ¿ya? Porque a mí también me ha pasado, yo no hablo solo de la experiencia ajena, la historia de ayer era una historia en que fui como testigo de una situación, esta historia que les conté hoy es de personas que me han contado historias y por eso también les quería contar la mía, porque a todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado y se las comento porque no quiero que les pase, ¿ya? Y parte de lo que yo pretendía con este taller de ayer y hoy era justamente que se lleven estas reflexiones, ¿ya? Que esta no era como una clase de research. Ustedes mismas han estado diciendo eh, preguntas, comentarios hoy y ayer, que es parte de lo que yo pretendía que se lograra, que hicieran esa reflexión para identificar, sin que yo les dijera, si pasa esto, esto está mal y esto está bien. Yo no se los dije, no sé si se dieron cuenta, ni ayer ni hoy. Entonces, eso me deja muy contento y como todavía nos queda tiempo y ya no me queda para hablar, se me está secando ya em, les quería ofrecer el tiempo que nos queda para que comenten, hagan más preguntas, quejas, reclamos, las escucho, los escucho. Yo tengo una consulta. Iván, dime. Eh, o sea, por ejemplo, ¿tú cómo abordarías, por ejemplo, si en una empresa no, o sea, recién van a implementar y, ¿Mm? y claro, o sea, no tienen absolutamente nada y recién está en ese proceso de transformación digital y todo eso? Entonces, ¿cómo abordarías tú como UX de esa parte? Ya. Ajá. Yo ¿Cómo les iniciar? preguntaría, yo les preguntaría en el fondo es algo, bueno, aparte de lo que ya hablamos, cuál es tu producto, cuál es tu servicio, cómo lo vendes, qué tipo de servicio postventa tienes o atención al cliente, toda esa parte comercial. No hay área de UX, preguntaría cuál es el área comercial, quién trabaja con quién, todo eso, ¿ya? Y les preguntaría porque ya sabiendo la cantidad de productos o servicios que tienen y la cantidad de gente que trabaja, yo ya podría dimensionar si es una empresa que en base a los productos o servicios que tiene necesita un equipo de 3, 5, 15 o 50 personas, ¿ya? De distintos roles. UI, UX, Research, Writer, lo que sea, ¿ya? Entonces, a partir de lo que me digan de la parte comercial, de cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, cómo los venden y todo eso, y que me digan cuáles son los planes que tienen para esos productos y servicios, yo ya dimensionaría, ¿ya? ¿Cuál es el equipo que necesitan? ¿Ya? Entonces yo le diría, tú necesitas un equipo de estas dimensiones y de estas características. Vas a invertir en traer un equipo de esas proporciones o cuáles son tus aspiraciones, que me diga. Si me dice que va a trabajar un año con un UX y eso en realidad es algo para, no sé, 15, yo le diría gracias por llamarme, pero por ahora prefiero no tomar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque una persona no puede hacer el trabajo de 15, ¿ya? Ahora tú me dirás, ¿y cómo dimensionas? Eh, como no lo hizo el amigo de ayer, de la historia de ayer, ¿no? Porque para la web está de 2000 páginas que se iba a demorar 5 semanas. Básicamente, no existe la estimación perfecta, eso no existe, ¿ya? Entonces, lo que uno hace, yo en mi experiencia, ¿ya? Me han dicho que lo haga, pero no lo he hecho hasta ahora, ¿ya? Me han dicho que le meta la inteligencia artificial todos mis Excels de mis 15 años, ¿ya? En que yo he estimado proyectos, en que ahí están las horas por perfil, las tareas, es una información bien valiosa, vale mucha plata según yo, entonces por eso no la quiero meter en ningún lugar a menos que alguien pague mucho. Entonces, con esa experiencia yo ya puedo determinar para un proyecto, ¿ya? Cuántos perfiles se necesitan, de qué tipo, la dedicación, etcétera. El seniority también. Y yo por eso le preguntaría a una empresa que va a hacer algo así,
ni siquiera le preguntaría en términos de plata cuánto vas a invertir, ¿ya? Sino que yo le diría, yo veo que por tus características necesitas un equipo de estas características. ¿Vas a llevar un equipo de estas características? ¿Me estás llevando a mí para que sea el líder que va a llevar ese equipo o me estás llevando a mí para que yo sea solo y haga el trabajo de todo ese equipo por un tiempo hasta que veas si consigues más presupuesto? ¿Qué piensas hacer al respecto? Y en base a eso yo vería si sigo adelante o no. Pero finalmente no es muy distinto de cuando una empresa hace una licitación, como el caso de ayer, y hay que estimar los perfiles, el seniority, las horas, las tareas y la duración que va a tener ese proyecto. No es muy distinto como ejercicio para mí, ¿no? Que ya llevo años haciéndolo, entonces no es que sea fácil, pero es algo que hago a menudo, entonces no me es tan complicado realizarlo en una conversación. Por ejemplo, si esto ocurre en el medio de una entrevista, yo ya tengo ciertos rangos que le podría responder. En realidad tu proyecto va a tardar 2 años, en realidad tu proyecto va a tardar 6 meses. O mira, si lo dividimos de esta manera, que es algo que he hecho con algunos clientes, si a veces hay que ser práctico, ¿ya? Y yo entiendo que las empresas tienen presupuesto y justamente lo que he hecho en varios proyectos que me ha ido bien, en otros no, porque las empresas no lo ven así, es divide el proyecto, ¿ya? O sea, tengo que diseñar un app. Ya, ok, hagamos la investigación, hagamos el diseño y programas el otro año. Y te gastas el presupuesto de este año solo en investigación y diseño y el próximo año te lo gastas en el desarrollo de la aplicación y van a haber cambios menores probablemente en UI y ya no vas a necesitar las, no sé, 5 personas que necesitarías este año de distintos roles de UX. Al próximo año solo vas a necesitar una que pueda hacer los retoques que hagan falta después de QA. Y divides. ¿Ya? Porque me ha pasado que las empresas me dicen, tengo tanto, ¿qué puedo hacer? Y yo les digo, dividan, porque esto, ya les digo, me pasó con una empresa, eh, en UX, todo el proceso de UX, desde la investigación hasta el último píxel, va a tomar, por inventarte, 9 meses, un año, ¿ya? Si se retrasa algo, un año. Entonces, no tienes que contratar ahora un programador. Eso lo veo mucho. Contratan a los programadores como si esto estuviera listo mañana y puede que pasen muchos meses antes de que sea necesario. Entonces, en general, lo que yo hago es eso. Les digo, divide el proyecto en una parte este año y otra parte el próximo, para que el presupuesto que tienen, que en general siempre es reducido, ¿no? Lo puedan administrar inteligentemente, porque si no es meterse presión innecesariamente y no he visto ningún producto a presión salir bien en toda mi vida. Entonces, lo que yo haría es eso, ¿no? Estimar el equipo que necesita, las características y si lo quiere traer o no, y si existe la posibilidad de, por así decirlo, dividir el proyecto en 2 años para que en el presupuesto de un año se haga una parte y en el otro se haga la otra. Porque a veces las empresas quieren hacer todo en un año o en 6 meses, pero en realidad es inviable. Y si no tienen el presupuesto, tampoco. Entonces, yo hago eso para mostrarle a la empresa que, aunque tuviera el dinero la empresa de 2 años en un año, tampoco va a poder, porque si va a tener los prototipos terminados en 9 meses, antes de un año no va a contratar a ningún programador. O a lo mejor va a contratar a uno para avanzar, no sé, en front, quizás algo de las bibliotecas o algo de las bases de datos o cosas así que no vayan a depender, digamos. Pero, pero eso es lo que yo haría. Y otra pregunta, digamos que Dime. si, por ejemplo, la empresa ya tiene productos hechos y en específico Ujú. sería, por ejemplo, la página web y una app y ya tiene los Ya. productos y ¿Mm? quiere como que encontrar los problemas en estos dos Ajá. productos digitales. Sí. Lo Ahí, mismo, ¿cómo? la misma mecánica. Me pongo a estimar, ya, tienes una app, tiene tales características, tienes una web, tiene tales características. Para rediseñar eso hay que hacer tal proceso de investigación y evaluación, esto va a tomar tanto tiempo. El mismo proceso de determinar cuáles todos los métodos de investigación que hay que aplicar, de determinar cuál debe ser el tipo de perfil, el equipo, el seniority, en qué momento intervienen, porque así además puedo decirle, mira,
vas a necesitar un reset, por ejemplo, solo por 3 meses. Contrata a alguien por 3 meses, puede ser freelance, punto. Pero el UX contrata lo que sea tuyo, ¿ya? Ahora. Y que ese UX trabaje con el reset, cosa que después se va al reset, pero el UX se queda con el conocimiento. Y después contratas al UI. ¿Para qué vas a contratar un UI ahora si no vas a mover un pixel hasta 3 meses, por ejemplo? Eso no lo ven en general las empresas. Y yo siempre les hago ver que no tienen que contratar a todos los perfiles hoy día. Tienen que contratarlos en los momentos en que se necesitan y tienen que cubrirse. No puede ser que en un momento no haya nadie que no tenga el conocimiento de algo. Por eso te ponía el ejemplo de que alguien quede con el conocimiento de research, porque si contratas a alguien por 3 meses y después nadie sabe, es un problema. Igual con desarrollo también, yo pienso que hay perfiles de desarrollo son críticos que deberían ser transversales. La persona que empieza a crear toda la arquitectura no puede ser alguien freelance que traes por un mes y deja y lo despides y ya, no. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, hay perfiles en UX y en desarrollo, en mi opinión, que deberían ser transversales, críticos, que deberías tener ahí siempre, porque si no, tú mismo te saboteas tus productos. Te quedas sin el conocimiento trascendental para sacar tus proyectos adelante. Y eso es malo. Eso. Ya, gracias, Miguel. No, ¿de qué, Iván? A ti por la pregunta. Olga, levantaste la mano. Sí, a chicos les animo también para que se Ah, ya. levanten la manito. Sí, mi pregunta, bueno, más que mi pregunta era esto de llevarlo a la práctica. Por ejemplo, yo tengo, Ya. no sé, tengo que pasar un filtro, estoy en un proceso de selección y me mandaron a hacer la prueba técnica y tengo que hacer todo en 3 días. Ah, ¿ves? Ay, sí, y yo queriendo hacer bien, ¿no? Todo, la investigación, la entrevista, porque no me dan un contexto claro, no saben cuál es el problema, solamente es como de una, crea una aplicación para este perfil. Y entonces yo les envié un correo y les dije que quería más contexto, o sea, cuál es ¿Y el qué te problema que está dijeron? resolviendo. Sí, me respondieron. Y luego me Ya. dicen para el perfil de UX Writing, y yo no apliqué para el perfil de UX Writing. Ah, corre Yo por no tu vida. recuerdo, Sí, ahí dije, no yo no recuerdo, saben. sí, y ahí después revisé el correo, porque como he aplicado tanto, no sé ni a quién habrá Ya. aplicado. Revisé y ahí decía diseñador UX UI, pero luego me dicen UX Writing, o sea, ay, a veces siento como que no tienen mucha claridad qué Es perfil. que sí, pues los reclutadores Sí, pasa entonces eso. voy De a que aplicar todo lo que tú dices y paso la fase de la prueba técnica, ahí hay una entrevista con el equipo y todo. So, ahí voy a poner la parte práctica de todo lo que compartido, ¿no? Sobre si voy a ser la única de UX, o en este caso ese perfil, aclararles que yo no soy UX Writing. No sé si decirle de una por mensaje, yo no soy UX yo Writing, que tú les ¿viste? aviso porque a lo mejor están esperando a alguien que haga todo, que pasa mucho hoy día. Ay, no. Sí, porque si no vas a estar invirtiendo tu tiempo por nada, porque al final quieren alguien que les haga contenido, Sí, ah, contenido, investigación, no, pues, diseño, no. todo así. Hoy me di No. cuenta de eso, pero bueno, gracias, solo quería decir eso, que voy a aplicar eso, aunque sea con esta startup o no, empezar es que a veces sí da miedo de preguntar, porque a veces uno dice, ay no, y si dicen que esta chica pregunta mucho, quiere saber mucho, a veces eso hace que me quede callada y solamente como que acepte y Es que no si no pregunte. preguntamos, el riesgo es el dolor en el futuro. Y mi experiencia que yo he vivido y la que me ha llegado a muchas personas es que el dolor del futuro es mucho más grande que no haber seguido adelante con el proceso. ¿Por qué? Sí, Porque pues, claro, o sea, después, imagínate, uno trata de hacer las cosas bien y no te dejan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el chico de la historia claramente estuvo un mes ahí, no pone en ningún lugar que estuvo en ese lugar. No ponen ni en LinkedIn ni en su currículum, porque no sirve, o sea, fue para él una pérdida, ¿ya? Eh, sí, eso era lo único que quería comentar. No tenía una pregunta como tal, sino más bien era esa. Bueno, tal vez de los reclutadores, que no todos los reclutadores tienen
conocen el perfil de UX, los que reclutan, no Lamentablemente, sí, saben. eso pasa mucho. A veces te dicen, no sé, eso como que no te puedo responder, pero ya cuando sigas el proceso, cuando te toque ya en la entrevista con el equipo, ahí te darían más información y algo así. Y ahí doy paso al que desee preguntar, que tenga preguntas, claro, para Miguel. Y bueno, y si no hay preguntas, yo creo que sí, también podemos dar por cerrada la sesión. No sé qué dicen, para no estar así. Los horarios también hay que preguntar, ojo, me acabo de acordar. Uy, los horarios de entrada y salida. Ujú, sí, pues, Ajá. sí, Yo siempre sí. pregunto, me toca trabajar sábado? Antes no preguntaba eso, ahora sí, porque para mí es importante los fines de semana, el descanso. Ya No, lunes a sí, viernes ya. hay empresas que no respetan nada, así que hay que preguntar los horarios. Sí. Bueno, chicos, nadie más tiene preguntas para Miguel de todo lo que se ha comentado, ¿no? Ya, listo. Bueno, primero, bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Vamos a hacer llegar un certificado de participación por el tiempo que estuvieron entre ayer y hoy. Yo sé que hay excepciones de que algunos no pudieron estar hoy por algún motivo. Vamos a considerar también esos casos, ya sea ayer o hoy, pero agradecemos de verdad por su disposición, por el tiempo que se han tomado también para estar aquí. Y eso, muchísimas gracias, Miguel, una vez más, por tu tiempo, 2 días de haberte conectado con nosotras y nosotros y enseñarnos, pues contando tu experiencia, compartiendo tus conocimientos en research. Yo a Miguel lo conozco hace, no, mentira, no, no son siglos, pero él fue uno de de los investigadores, o sea, uno de los primeros research a quien yo stalkeé, junto con Eduardo, cuando los vi por primera vez en YouTube, ahí, porque estaba así como que Ah, en quieres... ese video hace años. Sí, hace años, Ah, hace yo me quedé años, así esa como que, charla, ya, ¿qué? ya me acuerdo qué charla. Sí. con, con una chica que no recuerdo tampoco el nombre, Carmen, sí, con ella. Entonces yo me quedé sí, para el anonadada. canal de ella fue, sí, sí me acuerdo. Ujú. Eso es otro tip que les puedo compartir si ustedes quieren conocer más del UX Research. Sigan, ¿cuál es la palabra? No quiero decir el nombre de, bueno, se me fue el nombre, ¿De pero qué? busquen referentes, alguien porque eso me pasó a mí, o sea, yo en YouTube, como tenía esto de verlos, ¿no? En LinkedIn, escribirles, ya hasta me atreví a pedir trabajo Ujú, a Eduardo cuando estaba recién en la investigación. Entonces se me dio también esa oportunidad, aprender con un máster bueno, yo digo así. Eso es todo, chicas, chicos, gracias. Y yo creo que ya cerramos nomás. Catherine, ya podés, para que deje de grabar. A ver. Y bueno. Miguel, te doy también para que des unas palabritas ya de Sí, despedida. no mucho más. Gracias a todas y a todos por asistir ayer y hoy, por aceptar una actividad distinta. No sé cuántos de ustedes esperaban un PowerPoint, un PDF, ya, una especie de clase. Con el tiempo he aprendido que no es lo mejor y por eso opté por este camino de contarles dos historias cada día, de la cual podíamos sacar diversos aprendizajes eh, que, que ustedes mismos fueron identificando en la conversación. Así que me voy muy contento por eso. Eh, yo voy a reunir las historias y las preguntas que ustedes hicieron, más las que yo tenía anotadas, ¿ya? Y algunos links que les puedan interesar. Y voy a juntar todo eso en un documento y se los haré llegar a través de Olga para que les quede, para que les sirva, por si quieren volver a mirar algo de eso. Em, y por último, nada más, nada más. Muchas gracias. Cualquier duda me escriben En por allí. LinkedIn, en LinkedIn. Y,
Sí, sí, cualquier cosa me escriben por LinkedIn. Y eso, gracias Olga por invitarme a hacer esta actividad Gracias a y ti. por a todos ustedes que vinieron hoy día. Eso, gracias, chicas. Sí. Vamos a hacer una captura de pantalla, así como Ya. para, que quede como evidencia de que han estado. Les pido que uy, que no sé qué me pasa con la gramática últimamente, que activen sus cámaras, por favor, para la fotito. Iván, Jordan. Bueno, Espera un ratito que está con el teléfono. ya. O sea, voy a ver si pongo vista. Hay una galería, creo que ya, es. Vista galería. Voy a hacer dos capturas por si acaso. Es que a veces